verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Cuando se revela esta verdad al corazón del hombre, las cosas cambian en su mundo interior y afecta a su mundo exterior. Cuando tiene revelación de que Jesús, Dios el Creador, se hizo hombre y en la condición de hombre fue y ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, un lugar de condenación y de juicio por el pecado, y que Él lo llevó para que nosotros quedáramos libres de condenación y fuésemos justificados, que se levantó al tercer día para sellar la obra redentora. No solamente la muerte, porque un hombre sin pecado fue voluntariamente a la muerte. Y al tercer día, después de 3 días de estar en la tumba, se levantó conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún mientras Pablo escribía esta carta, y otros ya duermen. Es decir, otros están esperando la resurrección de sus cuerpos para tener uno similar al que Cristo tiene hoy. Sigue diciendo, apareció, esto de que apareció a más de 500, deja fuera toda duda que fue alucinación de los discípulos, los que más compartieron con Jesús. Más de 500 quita toda idea de alucinación. Es real, no solamente fueron los 12, sino esta cantidad. 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y nosotros en el presente somos testigos de su obra en nuestras vidas. Amén. Somos testigos de la obra que Cristo viene haciendo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, porque si pensamos correctamente a la manera de nuestro Señor, vamos a hablar correctamente, y eso va a traer la bendición que la palabra que hablamos tiene, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y qué grande es el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa nuestra lógica o nuestro razonamiento. No encaja en nuestra mente hasta donde logramos alcanzar. El amor de Dios es incomparable. Amén. Sobrepasa todo límite de la mente humana y es su esencia como ser. Dios es amor. Amén. No tiene amor, sino que es en esencia amor. Y lo cumbre de este asunto es que un justo, un inocente, fue voluntariamente para morir por pecadores. Un bueno para morir por muchos malos. Alguien dice, si fuera sido un malo que se lleva al sacrificio, en lógica se podría decir, es considerable, no tenía mucho que perder. Pero una persona justa, una persona completamente santa, sin pecado en su vida, se dispuso voluntariamente por amor a todo ser humano a dar su vida, para que no quedáramos separados eternamente, después de morir físicamente, no quedáramos separados de su presencia, de su gloria, que siempre ha querido que compartamos esa gloria con Él. Amén. Y para eso fue Cristo, el unigénito enviado del Padre. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, y recuerdo un mensaje
de un pastor que fue a un estudio bíblico, a una academia bíblica, y mientras él estudiaba, dice que todos jóvenes de 19, 23, 25 años aproximadamente, todos ellos, los que estaban en ese seminario, en esa escuela, instruyéndose en la palabra, habían hombres, habían mujeres, muchos se enamoraron mientras estudiaban también se enamoraron allí, y se comprometieron y se casaron algunos, pero dice que había una muchacha, de todo el grupo de mujeres que había allí, había una que era exageradamente bonita, era bellísima, era la que todos querían que fuera su novia. Y había un muchacho extremadamente feo, eran como polos opuestos. Era feo multiplicado por 10. Era bien feo. Entonces comenzaron los estudios, el estudio pago. Este muchacho, muy trabajador en minas, ganaba buen dinero, tenía buenos ahorros, y él no pagó como el resto, que pagaban mensual, sino que él de una vez pagó todo el año, pagó todo su estudio. Porque digo, ¿para qué voy a estar pagando mensual si yo tengo para pagarlo todo? No voy a tener la molestia de estar pagando todos los meses, lo pago de una vez completo. Entonces, oye, todos le llegaban a la muchacha para ver si la muchacha les decía así. Dije, yo no vine a hacerme novia aquí, yo vine a estudiar. Fue a estudiar. Yo no vine a ennoviarme aquí. Entonces, oye, todos los que habían intentado con la muchacha habían salido quebrados. La muchacha les decía que no. Sucede que 2 o 3 meses después, ella se rumora que se va a retirar, que se va del seminario. Y el asunto que se va del seminario no es porque tomó otra decisión, sino porque la familia estaba pasando una dificultad económica y no tenían cómo pagar los estudios de ella, y ella se retiraba. Entonces este hombre se entera, el joven poco agraciado, mejor le decimos así, se enteró de lo que estaba pasando y dijo, oye, voy a hablar con el director y le voy a decir que lo que yo cancelé se lo pase a ella y que ella termine su estudio y yo decido irme a trabajar, seguir trabajando. El director le dijo, muy buen estudiante, muchacho muy bien portado, tímido, sí, muy tímido, pero de comportamiento íntegro, sincero, y enamoradísimo también de la muchacha. Entonces sucede que él sale del seminario, ella continúa y le dice, él le coloca un compromiso al director: no le vaya a decir que fui yo que le cancelé, dígale que es una beca que la institución le está dando, pero no diga que soy yo. Entonces, antes de eso, antes de ese acontecimiento, él fue y se le declaró, tuvo el valor y se le declaró a la muchacha antes de lo que les estoy narrando. Y la muchacha lo descargó, lo humilló, que qué se pensaba él, que si era que no se había visto, que si era que en su casa no había espejo. Entonces lo golpeó, lo humilló, le causó dolor, pues aquello que le estaba diciendo ella, y se retiró con su golpe. Pero a pesar de eso, como le gustaba mucho a la muchacha, él le canceló esos estudios a ella. Pasaron los años, ella se graduó y le dijeron al director. El director le comentó y le dijo: ¿sabes qué? Ese muchacho que se retiró, que se fue, ese muchacho, no sé, te amaba tanto que él decidió irse él,
pero cancelarte a ti los estudios, eso no era ninguna beca. Eso fue él que canceló todo lo que él había pagado del año, que te lo pasaran a ti. Y ella se sintió tan mal por lo que le había dicho en una oportunidad. Y se puso a pensar, si alguien es capaz de amarme así, de pagarme, de amarme así tanto, ¿cómo yo le voy a pagar mal, a hacer cosas malas? Por cosas del mismo destino, ellos se volvieron a encontrar. Ella le pide perdón a él. Comienza una amistad, se enamoran, se casan y termina la historia. Fueron felices para siempre. Oye, el hombre ha tratado mal a Dios, al Dios que le ha hecho tanto bien. Dios nos ha hecho demasiado bien a nosotros, pero ¿cómo le hemos pagado a nosotros? Con infidelidad, con deslealtad, con rebeldía, con ignorar su presencia. Así lo hemos tratado nosotros. Sin embargo, Dios nos sigue amando. Dios nos espera en la bajadita, pues, como dice, cuando estamos en el fondo, y no nos recrimina, no nos está recriminando, no nos está sacando el pasado, sino que nos espera para brindarnos el amor que siempre ha tenido para nosotros. Amén. Él ha querido que nosotros con Él seamos como un matrimonio, un compromiso, unidos por la eternidad. Y esa unión se consolida es cuando el hombre decide aceptar lo que Dios pagó. Ya Dios pagó por nuestra salvación. Nosotros lo que tenemos es que recibir ese pago. Amén. Recibir ese pago, aceptarlo y dejar de estar de espaldas al Señor. Él sabe lo que nos está sucediendo. Y ahora continuamos con la palabra. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 20. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, serían 4 o 5 de la mañana, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, le pasó por un lado y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. María Magdalena tenía mucho amor por Jesús. Muy oscuro dice que fue al sepulcro, pero tenía mucho amor, pero no tenía fe de resurrección. No creía que Jesús se iba a levantar después de haberlo visto desgarrado, masacrado, con toda su sangre derramada, muerto, bajarlo de aquella cruz y sepultarlo. Dice que ella no creía
Dice que pensaba que se lo habían llevado, pensaba que se habían robado el cuerpo de Jesús. Los otros dos discípulos corren, pero hay una palabra aquí que vamos a captarla, que es la palabra vio. Vio en el original griego, dice, tiene una connotación diferente en los tres contextos que se menciona en este pasaje. En el verso 1 dice, y vio quitada la piedra. Ese vio es de la palabra de la raíz blepó, que es ver con el ojo físico, ver naturalmente, así como ustedes me están viendo, así como yo los estoy viendo a ustedes. Es ver de forma natural. Pero continúa diciendo la otra palabra vio, es la que pronuncia Pedro. Dice, y llegó Pedro primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Este vio es de la palabra teoreo, que es donde proviene la palabra teoría. Y esto es ver con razonamiento lógico. Pedro vio con razonamiento, comenzó a ver las cosas, dijo, robo no es, porque cuando es robo dejan un desorden, todo queda desorganizado. Y aquí el lienzo, que es un material costoso, está bien doblado y puesto en un lugar sin ningún tipo de desorden. Vio que el lugar estaba ordenado, es decir, aquí no hubo prisa, esto se realizó con toda tranquilidad, en toda paz. No hubo apresuramiento en lo que sucedió aquí. Es decir, que robo él lo descarta. Ese vio con razonamiento. Pero Juan, entonces el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este vio es diferente a ver naturalmente, es diferente a ver con lógica. Este es ver bajo la convicción del Espíritu, es ver con intuición, es ver bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Es el ver de fe, el ver de creer. Juan creyó. María fue la primera mujer que vio a Jesús. La primera mujer que vio a Jesús fue María. El primer hombre posteriormente es Pedro. Pero la primera persona que cree en la resurrección de Jesús es Juan. Juan creyó, vio y se acordó de las palabras de Jesús. Creyó que Jesús había resucitado. Y ese es el ver que nosotros debemos anhelar. Amén. El ver en el Espíritu, el ver con fe. ¿Cómo te ves tú? La persona enferma te ve sano. Si usted se ve sano a través de la obra de Cristo, usted ya está sano. Amén. Lo que le faltan serán minutos, horas o días para ver lo que espiritualmente usted ya tiene en su espíritu. Dice, María tenía un corazón de amor, pero no de fe, no de una fe inteligente, una fe que trae lo hablado por Jesús. Jesús no solamente se lo dijo una vez, se lo dijo en varias ocasiones, que él era necesario que él muriera, pero que al tercer día él se iba a levantar. Sigue diciendo acá el verso 9 de Juan 20, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió
y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? El primer acto de Jesús no fue algo fuera de lo extraordinario, como fue ascender al cielo. El primer acto de Jesús después de resucitar fue secar las lágrimas de una mujer. Amén. Secar las lágrimas de una mujer. El dolor que alguien esté pasando, la incertidumbre que alguien esté pasando, Jesús en esta mañana te dice que Él sabe lo que tú estás viviendo. Amén. Y que está dispuesto a llenar, a quitar toda tristeza, porque para eso ha venido Él. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, aunque en parte era algo similar, porque un jardinero, ¿a dónde colocaron a Adán? En un jardín del Edén, donde todo era precioso. Pero a Jesús lo sepultan en un lugar, lo llevan a un lugar no bonito, a un lugar llamado el Gólgota, junto a dos criminales, a la derecha y otro a la izquierda. Y allí lo colocan a Él en aquel horrendo sacrificio para continuar lo que ya habían empezado: golpes, azotes, y después clavarlo, sujetarlo a aquel madero. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Primero le dijo: mujer. Mujer es el Creador hablándole a las criaturas. Y después la llama por su nombre. Es el Salvador llamando a sus ovejas. Amén. Como nos llama a nosotros hoy, que somos ovejas de su rebaño. Nos llama por nuestro nombre. Dios te llama por tu nombre. Él está interesado individualmente, personalmente, en cada uno de los que hoy estamos presentes. Amén. Y en cada uno de los que reciben esta palabra. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Algo que se rompe con la obra de Jesucristo fue lo que primero entró cuando el hombre peca. Una de las consecuencias terribles del pecado o de la desobediencia fue lo que se desencadenó cuando los primeros creados, Adán, Eva, infringieron lo que se les había dicho que no tocaran, que no comieran, no que no tocaran, sino que no comieran. Y ellos lo hicieron y trajeron toda clase de mal, pero dice que el temor se apoderó de ellos, se escondieron porque temían la presencia, pero era miedo de pánico, miedo que no viene de la presencia de Dios, sino que viene del otro reino, del reino de las tinieblas, que es el que influencia miedo, pánico y temor. Jesús viene para romper todo miedo. Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo. Yo tenía un compañero que él decía, tenía una hernia, y él decía que no quería ir al quirófano. Pero si eso es una operación sencilla. Pero en realidad él no le tenía miedo al quirófano. ¿Sabe qué le tenía miedo a él? A la muerte. A la muerte. Porque él decía: ¿y si me quedo anestesiado? ¿Y si me quedo dormido? Y tenía esa cuestión allí en su mente. Pero el médico en la clínica, como siempre eso es preventivo, siempre cada año eso se le iba agrandando. Le dijo: ya usted no puede continuar trabajando así. Se le iba agrandando y era dolor que tenía. Usted tiene que operarse. Entonces con miedo fue a operarse.
Y cuando lo están operando, entró en una crisis. Después que le habían hecho la operación, entró en una crisis que quedó inconsciente, le dio un paro respiratorio y lo tuvieron varios días en UCI. Él dice que lo resucitó Dios, que él vio una enfermera que lo tocó allí y vio las características de la enfermera. Entonces, él dice que después que esa enfermera entró a su habitación allí donde lo tenían en terapia intensiva, él comenzó a recuperarse. Y él preguntó: ¿dónde está la señora, la enfermera? Sí, así, asado. Dio las características. Dijo: no, con esas características no hay nadie aquí. Entonces, el hombre, ¿a qué le tenía miedo? A la muerte. Hay gente que le tiene fobias o tiene temor a algo, pero en realidad la madre de todos los miedos, es la muerte. Porque como seres humanos nadie quiere morir, todos queremos vivir. Porque la gente dice: pero si la gente después que parte físicamente se va al cielo, ¿para qué van a orar? Dejen que se vaya. Pero nadie quiere morir, por eso oramos por la gente, amén. Oramos por las personas, porque lo regular del ser humano creado es vida, porque así lo creó Dios, con vida. Se interrumpió esa bendición por el pecado. Pero vino uno que derrotó la muerte, Jesucristo, y nos imparte vida, amén, nos imparte vida y rompe con el miedo. Dice el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es como que usted esté en el cuarto y a la puerta de su cuarto usted le pase llave. Y de repente ve que alguien atravesó la pared y usted no se asusta, ¿verdad? No se asusta. Ellos tenían esa conmoción en sus corazones por la partida de Jesús y se les aparece con un cuerpo totalmente restaurado, un cuerpo de gloria. Sabía que eso les produce miedo y les dijo: paz a vosotros. Esta paz a vosotros es la palabra shalom, en hebreo shalom, que es completitud, es la paz completa, la paz integral. Se las declara: shalom a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Les mostró las manos diciendo: ya la deuda ha sido cancelada. Mire, la deuda por el pecado se canceló. Ustedes quedan libres eternamente de condenación. Amén. Y la lanza, que es símbolo de la dureza y la incredulidad del hombre, también queda rota y quebrantada. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Podemos decir: Jesús rompe con el miedo, al espíritu de miedo, lo ato y lo echo fuera. Jesús me liberó. Hay gente que tiene taquicardias o que tiene algún síntoma que le han diagnosticado y vive con un miedo en el fondo. Aunque digan: no, yo no le tengo miedo a la muerte. Sí le tiene, porque eso es natural en el ser humano. Eso es natural. Cuando a una persona le dan un diagnóstico crítico, aunque no quiera, piensa en la muerte. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos sin ese tipo de espíritu, sino con el espíritu del amor que Él nos ha dado, donde el miedo no tiene lugar ni tiene espacio y no le damos cabida. Amén. Dice: ¿con qué rompe también la resurrección de Jesucristo y las palabras de Jesús? Rompe con la incredulidad. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo:
si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mis dedos en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas. La otra semana, otro domingo, llegó Jesús en medio y les dijo: pasa a vosotros, atravesando la pared nuevamente. ¿No le gustaba tocar la puerta? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dios nos dice hoy: no seas incrédulo, sino creyente. Y por creyentes es que estamos aquí, amén. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Todos los que hoy están aquí somos dignos. Estamos bajo esa promesa de bienaventuranza, amén. Dios nos dice: son bienaventurados, porque sin haber visto hemos creído, amén. A Él la honra y a Él la gloria. Él rompió con la incredulidad y nos ha dado la fe para creer que Él vive, murió por nosotros, nos resucitó juntamente con Él y tenemos vida eterna con Dios, amén. Aleluya. Y rompe también con la improductividad. En el capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez, otra semana más. Se aparecía de domingo a domingo. Parece que era, así creo que eran los días que aparecía Jesús. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Eran expertos pescadores. Estos no eran novatos, no eran aprendices. Ellos sabían los movimientos de la luna, cuando estaba acta la marea para pescar. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: nada, ni uno hemos pescado. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaré. La derecha es el nombre que se le dio al último hijo de Jacob, a Benjamín, hijo de mi mano derecha. La palabra de Dios nos dice que la diestra, la derecha de Jehová es valentía, que la diestra, la derecha de Jehová hace proeza a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, amén. Y Él está aquí para decirnos que nuestro ánimo, tu ánimo se levante, porque su mano derecha está levantada para sostenerte y llevarte a tu propósito, a tu destino profético con éxito, amén. Puertas se abren, el favor de Dios nos acompaña. Yo lo creo y lo hablo. Cuando lo hablo, porque lo creo, el favor de Dios se mueve a mi favor, se mueve al favor de todo hijo de Dios. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo que se llevó toda improductividad y te hace altamente productivo. Que donde Dios camina, donde camina el hombre que cree en su palabra, el favor de Dios camina con él, amén. Donde usted camine, tiene que saber que la gracia y el favor de Dios están contigo. Tú no puedes salir pensando que no, voy a salir otra vez y va a pasar lo mismo. Me van a decir que no, me van a cerrar la puerta. Salga con la convicción de que Dios se llevó toda improductividad y de que usted tiene la gracia, y toda esa productividad de Dios Él la declara sobre tu vida hoy. Él es el Dios de tu mano derecha, amén. Él es el Dios de la diestra. La diestra de Jehová es valentía, y donde Dios abre, nadie cierra. Dios abre puertas de alta productividad para tu vida en el nombre de Jesucristo. Él les dijo: echen la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces, amén. La bendición que Dios tiene para ti es muy grande. Dios tiene una bendición grande de salud para tu cuerpo, amén. Dios te quiere bendecir completo.
tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Amén. Lo que Dios tiene preparado, lo que Dios ya hizo para nosotros, lo que tenemos es que creerlo. Y usted se va a ver como Dios ya lo tiene diseñado. Una mujer sana, una mujer con fe y una mujer y un hombre altamente productivos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.